Historia de la filosofía, volumen 1, filosofía antigua, filosofía patrística, filosofía escolástica, 22, parte primera, filosofía antigua, capítulo 9, Platón, 49, el aprender y sus objetos, las ideas. Esta es una obra del maestro Nicolás Abagnano. Al problema del aprender está dedicado a Menón. Según el principio erístico, no se puede aprender ni lo que se sabe ni lo que no se sabe, puesto que nadie busca saber lo que ya sabe y nadie busca saber si no sabe qué buscar. A este principio Platón opone el mito del alma. El alma es inmortal, ha nacido muchas veces y ha visto todas las cosas, sea en este mundo, sea en el Hades. No es maravilla, pues, que pueda recordar lo que ya sabía. La naturaleza es toda en sí congénere, y como el alma lo ha aprendido todo, nada impide que cuando se acuerda de una sola cosa, lo que precisamente es aprender, encuentre por sí misma todo lo restante, si tiene valor y no se cansa en la investigación, puesto que investigar y aprender no son más que recordar. La doctrina de los sofistas nos vuelve perezosos, porque nos aleja de la investigación. El mito del alma inmortal y del aprender como reminiscencia nos vuelve diligentes y nos empuja a la investigación. Platón confirma esta doctrina con el famoso ejemplo del esclavo que, oportunamente interrogado, llega por sí a entender, esto es, a aprender y a recordar el teorema de Pitágoras. El mito de la reminiscencia expresa aquí el principio de la unidad de la naturaleza. La naturaleza del mundo es una sola, y es una también con la naturaleza del alma. Por eso, partiendo de una cosa singular, aprendida con un acto singular, el hombre puede procurar aprender las demás cosas, que con aquella van ligadas, mediante sucesivos actos de estudio ligados con el primero en el curso de la investigación. El mito tiene aquí, como en otros pasajes de Platón, un significado preciso. La anamnesis expresa, en los términos de la creencia órfica y pitagórica, en la cadena de los nacimientos, aquella unidad de la naturaleza y de las cosas, y aquella unidad entre el alma y las cosas que hace posible aprender y hace posible, por tanto, la investigación que tiende al aprender. Pero tanto el mito de la anamnesis como la doctrina de la unidad de la naturaleza los presenta Platón explícitamente como hipótesis, parecidas a las que emplean los geómetras. Se plantea una hipótesis cuando todavía no se conoce la solución de un problema y se anticipa dicha solución deduciendo aquellas consecuencias suyas que pueden luego confirmarla o rebatirla. Como veremos, el uso de las hipótesis forma parte integrante de lo que Platón entendía por procedimiento dialéctico. Pero si se plantea la hipótesis de que la virtud es ciencia, hay que admitir que pueda ser aprendida y enseñada. ¿Por qué? Pues no hay maestros ni alumnos de virtud. No son ciertamente maestros de virtud los sofistas, ni lo fueron los hombres más eminentes, Arístides, Temístocles, etc., que Grecia tuvo, los cuales no supieron transmitir su virtud a sus hijos. Ahora bien, esto aconteció y acontece porque en aquellos hombres la virtud no era verdaderamente sabiduría, sino una especie de inspiración divina como la de los profetas y de los poetas. La sabiduría, en su grado más alto, es ciencia, en su grado más bajo es opinión verdadera. La opinión verdadera se distingue de la ciencia porque le falta una garantía de verdad. Platón la compara a las estatuas de Dédalo que parecen estar a punto de escapar. Las opiniones tienden siempre a escapar, de no estar ligadas con un razonamiento causal. Cuando las opiniones verdaderas se encadenan entre sí mediante razonamiento, se consolidan y se convierten en ciencia. La ciencia es, pues, el punto más alto al que debe tender el estudio y lo que la investigación debe hacer surgir del recuerdo. El Menón esboza así las primeras líneas de una teoría del aprender, la cual, sin embargo, deja abiertos a su vez numerosos problemas. Si el aprender es un recordar, ¿qué valor tiene respecto a este el conocimiento sensible?
y cuál es el objeto de este aprender. Por otra parte, toda la teoría de la anamnesis está fundada en el supuesto de la inmortalidad del alma. ¿Es posible demostrar este supuesto? Tales son los problemas debatidos en el Fedón. Pero el planteamiento mismo de este problema lleva a Platón definitivamente más allá del punto a que Sócrates había llegado. La determinación de un objeto de la ciencia, de un objeto que no tiene nada que ver con las cosas sensibles, así como la ciencia no tiene nada que ver con el conocimiento sensible, induce a Platón a la primera formulación de la teoría de las ideas. Sin embargo, esta teoría ni siquiera en el Fedón aparece formulada orgánicamente. Solo siempre se presupone como algo que ya conocen los interlocutores y ya lo han aceptado como una base de la investigación. Tal vez precisamente porque esta teoría es el centro hacia el cual convergen las directrices de la indagación. Platón rehusó, conforme al principio de su enseñanza, el tratarlas sistemáticamente. Tal vez era objeto de aquellas doctrinas no escritas de que habla el mismo Platón en la Carta 7, y a las que también Aristóteles alude en muchos pasajes. Doctrinas que debían constituir el patrimonio de la academia. No obstante, en el Fedón resultan evidentes algunas determinaciones que Platón atribuye a las ideas. Estas determinaciones son tres. Primero, las ideas son los objetos específicos del conocimiento racional. Como objetos del conocimiento racional, las ideas reciben en Platón el nombre de entes o sustancias y se distinguen claramente de las cosas sensibles. Por primera vez, en el Fedón se formulan las principales críticas que Platón ha dirigido a los sofistas en los diálogos precedentes. El defecto fundamental de los sofistas es que se niegan a ir más allá de las apariencias, por lo que permanecen prisioneros de las mismas, y, hablando con propiedad, no son filósofos. La filosofía consiste en avanzar más allá de las apariencias, y ante todo, de las apariencias sensibles. En el Fedón se declara que la finalidad de la filosofía es apartar el alma de la investigación, hecha con los ojos, con los oídos y con los demás sentidos. Reuniría y concentraría en sí misma, de modo que descubra ella el ser en sí, y de esta manera proceda de la consideración de lo sensible y visible a la de lo intangible e invisible. Aquí se injerta en el tronco de la filosofía socrática la oposición propia del eleatismo entre la vía de la opinión y la vía de la verdad, señalándose como objeto propio de la razón el ser en sí, la idea. Además, a la antítesis eleática se le une el mito órfico-pitagórico. Si la sensibilidad está ligada al cuerpo y es un impedimento, más que una ayuda para la investigación, esta exige que el alma se aparte, en lo posible, del cuerpo, de modo que viva en espera y en preparación para la muerte, con la que la separación viene a ser total. Sin embargo, las otras determinaciones que Platón da a las ideas, al estar fundadas en la conexión entre ideas y cosas, excluyen la rigidez eleática de la oposición entre la razón y los sentidos. Segundo, las ideas son criterios o principios de juicio de las cosas naturales. En efecto, las ideas constituyen los criterios para juzgar las cosas sensibles. Por ejemplo, para juzgar si dos cosas son iguales, nos servimos de la idea de lo igual, que es la igualdad perfecta a la que solo se adecúan imperfectamente los iguales sensibles. Para juzgar de lo que es bueno, justo, santo, bello, el criterio lo obtenemos de las ideas correspondientes, o sea, de los entes a quienes corresponden esos conceptos. Por lo tanto, las ideas son, de acuerdo con el Fedón, criterios de valoración y ellas mismas valores. Tercero, las ideas son causas de las cosas naturales. Las ideas son las causas de las cosas naturales. Platón presenta esta doctrina como una consecuencia inmediata de la teoría de Anaxágoras, que la mente es la causa ordenadora de todas las cosas. Si es así, si la inteligencia ordena todas las cosas y cada cosa dispone del mejor modo, hallar la causa por la que cada cosa se genera, se destruye o existe, significa encontrar cuál es para ella el modo mejor de existir, de modificarse o de actuar. Desde este punto de vista, lo óptimo y lo excelente son la única causa posible de las cosas y el único objeto de la ciencia.
ya que quien sabe reconocer lo mejor puede también reconocer lo peor. Realmente, Anaxágoras fue infiel a este principio, pero Platón declara, en cambio, que él pretende permanecer fiel y que, por lo mismo, no admitirá otras causas de las cosas, sino las razones de las cosas mismas, la perfección o el fin a que están destinadas. Por consiguiente, las ideas son al mismo tiempo criterios de valoración y causas de las cosas naturales. En una y otra de sus funciones son las razones de las cosas. La inmortalidad del alma, necesaria para justificar la tarea de la filosofía, es demostrable justamente sobre la base de la doctrina de las ideas. El alma, en efecto, es, al igual que las ideas, invisible y, por tanto, presumiblemente también indestructible. Además, la reminiscencia es otra prueba de su inmortalidad en cuanto demuestra su preexistencia. En fin, si se quiere comprender la naturaleza del alma, es preciso buscar de qué idea participa, y esta idea es la vida. Pero participando necesariamente de la vida, el alma no puede morir, y al acercarse a la muerte no resulta víctima de ella, antes bien, se aleja sin sufrir daños y conservando la inteligencia. De tal manera, el desarrollo de la teoría del aprender, establecida en el Menón, conduce en el Fedón a determinar el objeto del aprender como idea o valor objetivo, y recibe en este diálogo la demostración de su supuesto fundamental, la inmortalidad.